5. Ahora sí, gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí. Qué bueno es el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Ya le pusimos. Gracias, hermano Mauro. Buenos días a todos. Ahora sí, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Saludo al hermano Mauro Saldúa, a la hermana Luz Estela Valencia, a la hermana Lady Quiroga, a la hermana Carmen Cristancho, a la hermana Juanita Arroyo, a todos los que se están poniendo en línea. Que el Señor les bendiga, bienvenidos. También saludo a la hermana Tamara Istatía, amén, desde Aruba, Dios le bendiga. José María Niño, Dios le bendiga, amado hermano, no hay sonido, ahora sí. Sí, Señor, ahora sí, en el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, alabanzas a Jesús. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, quisiera saludarlos a todos, pero yo sé que se están colocando en línea, pero el tiempo se nos está yendo. Y aprovechamos el tiempo porque el tema de hoy, tengo bastante material, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús, permítame, oh Dios, mis gafas no están limpias, las veo sucias, de razón que, permítame un momentico, amados hermanos, mientras están llegando los hermanos. Saludo al hermano Gustavo Aníbal, Dios le bendiga. Marco Torres, Dios le bendiga. Amén. Esperemos a ver ahora sí. Ay, Señor bendito. Un poquito sucias las gafas y no veo muy bien. Están acabaditas, pero bueno. Bueno, ahora sí mejoró un poco la imagen. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos, hermana Susana Barrio, Dios le bendiga. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Desde España, Gustavo Aníbal, Dios le bendiga. Bueno, ya vamos a arrancar con la ayuda del Señor, con los que hay. Amén. Poco a poco se vayan anexando. Dios lo va bendiciendo. Cintia Telo, Dios le bendiga. Nancy Arias, Dios le bendiga. Amén. A Dios la gloria. Bueno, vamos a iniciar. Compartan el link de Facebook para que otros tengan acceso también a la palabra de Dios, a la información que el Señor por su gracia nos da. Permítame orar. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de venir nuevamente a tu presencia. Gracias por el culto que nos diste anoche, fue de gran bendición. Nos llenamos de tu Espíritu, Señor, nos diste tu palabra. Pero hoy queremos más y más de ti, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que hables a tu pueblo, Señor, que bendigas a tu pueblo. Padre, atamos los poderes del diablo, reprendemos, echamos fuera por la palabra, reprendemos todo poder del diablo en el nombre de Jesús. Echamos fuera por la palabra, resistimos los poderes del diablo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Reprendemos, echamos fuera por la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres maravilloso, Señor, porque solo tú eres digno de gloria. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo, glorifica a Cristo, toma de Él, haznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, da testimonio del Señor Jesús, que Él solo sea glorificado para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Padre, para ti, Jesús. Para ti, Espíritu Santo, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, de glorificarte, de amarte, de adorarte. Oh, gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el libro de los principios. Ese es el nombre. Génesis es principio, bendito sea el Señor, o comienzos. Compartan el link de Facebook, ahí les compartí
la página de Facebook para que ustedes compartan el link del mensaje que se está transmitiendo también por Facebook. Saludo al hermano Pedro Julio Curbelo. Dios le bendiga, amado compañero. Qué bendición de saludarlo. Amén, amén. Isaac López, Dios le bendiga, siervo desde el Perú. Todos los que se han conectado, vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Hermana Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Y arrancamos. Hoy vamos a ver el arca de Noé, desde el verso 9 hasta el verso 22. Amén. Vamos a leer la escritura, el capítulo 6 del libro de Génesis, verso 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Bendito sea el Señor. Que el Señor añada bendición a este mensaje por la gracia y misericordia del Señor. Bendito sea Jesús. Noé, sabemos que Enoc, como lo mencioné, Enoc nació en el año 622 de la edad de Adán. Ese es nuestro punto cronológico de referencia. Amén. Adán tuvo a Set a los 130 años. Posiblemente cuando Adán tenía 130 años, Caín mató a Abel. Amén. Y a los 622 años de la vida de Adán, nació Enoc. Y Enoc fue trasladado en el año 987, más o menos 40 y pico de años, o 50 y pico años después de la muerte de Adán. Adán murió en el año 930, después de su creación, por supuesto. Alabanzas a Jesús. Sí, 57 años después de la muerte de Adán. Noé nació en el año 1056 después de la creación, o sea, hablemos después de la creación de Adán, para que tengamos en cuenta. Nació en el año 1056. Si la creación de Adán y Eva, de Adán, ocurrió 4000 años antes de Cristo, estaríamos hablando casi 2948 antes de Cristo, pero no se puede definir cronológicamente, no se puede definir esas fechas. Bendito sea el Señor. La última fecha que se define es el nacimiento de Abraham, que fue en el año 2166 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Sabemos que Noé nació en el año 1056 después de la creación de Adán. Amén. Y el diluvio ocurrió 600 años después, equivalente al año 1656. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Después de eso, Noé vivió 350 años más, o sea, la edad total de Noé fueron 950 años, de acuerdo a Génesis 9, verso 29. Abraham nació en el año 2166 a.C., eso lo hablamos después, cuando entremos a hablar la vida de Abraham. En esta porción o parte de la escritura, el Señor nos habla de la salvación provista por Dios a través del arca. Por eso el tema de hoy es el arca de Noé. Voy a tratar estos puntos. Primero, la construcción del arca, desde el verso 9 al verso, los constructores del arca, desde el verso 9 al verso 10. El verso 11 al 12, los que no estarían en el arca. El verso 13, el destino de los que estarían fuera del arca. El verso 14 al 16, el diseño y las medidas del arca. Y el verso 17 al 22, el propósito del arca. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Ya estamos entrando en el tema. Saludo a Richard Duarte, Dios le bendiga. La hermana Elsie, Dios le bendiga. Florina Hernández, Dios le bendiga. La hermana Marta Vargas, Dios le bendiga. Alabanzas a Jesús. Qué bueno. Todos los que se han conectado, compartan el link de Facebook, como ya les compartí, ahí está, para que lo compartan y otros sean también bendecidos. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Continuamos. Vamos a hablar del primer punto, los constructores del arca. Hemos leído el verso 9 y 10 del libro de Génesis. Amén, con respecto a los hijos de Noé. Dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Amén. Varón justo de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Alabanzas a Jesús. Otra vez, estas son las generaciones. Esta es la tercera frase introductoria del libro de Génesis, cuyo propósito es introducir a los constructores y tripulantes del arca,
los que sobrevivieron del juicio del diluvio que Dios envió al mundo antiguo. En estos dos versos, versos 9 y 10, también encontramos tres características, amén, que identifican o distinguen a Noé y lo contrastan también con la humanidad antidiluviana. Bendito sea el Señor. Primero, Noé era justo, amén. Segundo, Noé era perfecto. Y tercero, Noé caminó con Dios. Vamos a ver esos tres puntos. Noé era justo. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que Noé fue justificado por el mismo medio en que fue justificado Adán y Eva. Adán y Eva eran culpables. En Génesis capítulo 3, ellos merecían la muerte. El día que comieres de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Ellos eran culpables de haber desobedecido a Dios, haber desobedecido su palabra. Por lo tanto, ante el juez del universo, Adán y Eva merecían la muerte, eran culpables de muerte, bendito sea el Señor. Pero Dios lo justificó. ¿Cómo lo justificó? Matando un inocente, un reemplazo, amén, el cordero que fue muerto allá, ese cordero inocente, amén, murió por Adán y Eva. De la misma manera, Abel fue justo, de la misma manera todos los demás patriarcas, Set, Enos y todos, el padre el caso de Enoc, el profeta, también Matusalén, su hijo, también el otro hijo que fue Lamec, que fue el padre de Noé. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ellos creyeron en ese único medio de justificación, amén. Ellos fueron vestidos con esas vestiduras de pieles, significando la inocencia y la justicia del Cordero estaban sobre ellos. Bendito sea el Señor. Por eso es llamado justo, vestido de la justicia de la simiente de la mujer, que sería herido por la serpiente, pero que también esa simiente de la mujer iba a derrotarlo. Estamos hablando del Señor Jesús. Noé vino a ser descendiente de la mujer y enemigo de la serpiente, por consiguiente amigo de Dios. Es el segundo héroe de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11. En Hebreos 10:38 dice: más el justo vivirá por fe. Recordemos que la fe siempre viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. La fe de Abel vino por oír el mensaje de su padre Adán. La fe de Enoc vino por oír la instrucción de su padre y la comunidad de los hijos de Dios. Amén. La fe de Noé también vino por el oír la palabra de Dios que estaba en los labios de su padre Lamec, quien lo llamó cuando nació consuelo o descanso. En Génesis 5:29 dice: llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos. Amén. Más adelante vamos a dar una clara explicación acerca de ello. Mientras que su contemporáneo, estoy hablando que él nació en el año 1056, estoy hablando que el contemporáneo de Noé era Tubal, Caín y Lamec. Lamec tuvo dos esposas, Ada y Sila. Y Sila tuvo a Tubal Caín, amén, que era el herrero, pero que también hizo herramientas agrícolas e hizo también armas. Noé era un diseñador, un fabricante de herramientas de trabajo, pero las utilizaba para bien. Por eso su padre le dice: este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que la persona indicada para dirigir y construir un arca era Noé, por sus cualidades intelectuales, por sus cualidades físicas, por sus cualidades espirituales, puesto que él era justo. Bendito sea el Señor. La segunda característica de Noé es que él era perfecto. No quiere decir sin pecado, porque no hay nadie que sea perfecto sin pecado. El único sinless, decimos en inglés, o blameless, es el Señor Jesucristo, spotless, Lamb of God. Él es el único que nunca pecó, pero Noé pecó, se embriagó. Más adelante lo vamos a hablar. No era perfecto, no quiere decir que fuera sin pecado, sino más bien la palabra perfecto nos quiere decir sin un motivo de acusación, como lo era Job. Job, capítulo 1, el Señor le pregunta al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, recto, perfecto, amén, temeroso de Dios, apartado del mal? En el capítulo 2, después de que Dios le dio permiso de acabar todas las propiedades de Job, Dios le pregunta de nuevo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto,
y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, no tenía ningún motivo de acusación, bendito sea el Señor. Como lo fue Job, así era Noé. Como lo fue Daniel, amén, que dice la Biblia, en el reinado de los medos y los persas, que los gobernadores y sátrapas del reino medo-persa buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6, verso 4. Alabanzas al Señor. A eso se refiere perfecto, que no tenía ningún motivo de acusación. De hecho, la Biblia manda a los pastores que seamos también irreprensibles, que nadie nos reprenda, que no demos ningún motivo para que la gente nos acuse o nos reprenda. Irreprensible, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por esta razón Dios exhibe estos tres personajes bíblicos que le cabe mencionar, que fueron perfectos o apartados del mal, o que no tuvieron ningún motivo de acusación, como lo fue Daniel, como lo fue Job y como lo fue Noé. Amén. Dios los exhibe como un ejemplo de personas que librarían sus propias vidas del juicio a causa de su justicia, pero no la de los demás. Ezequiel 14:20 dice: y si estuviesen en medio de ella, de Jerusalén, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, dice el Señor Jehová, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. No era justo por la sangre de Cristo. Nosotros también somos justificados. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dice: tenemos paz, es porque antes estábamos en enemistad, pero fuimos reconciliados y fuimos justificados por la muerte de un inocente llamado el Señor Jesucristo. Amén. Y Noé caminó con Dios. Estamos analizando el verso 9. Amén. Verso 9 dice: y con Dios caminó, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bendito sea el Señor. Caminar en hebreo es halak. Amén. Como lo hizo su bisabuelo Enoc. Amén. Alabanzas al Señor. Recuerde que el padre de Noé era Lamec, y el abuelo de Noé era Matusalén, y el bisabuelo de Noé era Enoc. Amén. No, alabanzas a Jesús. Noé nació en el año 1056 de la creación. Enoc fue traspuesto en el año 987. Aunque Noé no lo conoció personalmente, a Enoc vivió con Dios, caminando con Dios, siguiendo el ejemplo de Enoc. Amén. Caminar con Dios implica vivir con Dios. Amén. Tener una comunión íntima con el Señor. Eso fue lo que el Señor le demandó a Abraham. Génesis 17:1, la Reina Valera 2015 dice que Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina, halak, delante de mí y sé perfecto. Bendito sea el Señor. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, no estamos diciendo de que somos infalibles, amén, que tenemos la infalibilidad papal. No, nos equivocamos. Abraham se equivocó, Noé se equivocó, amén. Todos los seres humanos nos equivocamos, bendito sea el Señor, pero hay un estándar, hay un modelo que es nuestro Dios, que tenemos que ser como Él, perfectos, como Él es perfecto, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Compartan el link, por favor, de Facebook. Alabanzas al Señor para que otros también reciban la bendición. Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Seguimos bendecidos por la gracia del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, Noé era la persona indicada por esas tres cualidades: justo, perfecto, caminó con Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Y dice el verso 10: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos serían las 3 cabezas,
porque aparte de ser los constructores, los que le iban a ayudar a su padre, iban a ser las tres cabezas de donde se iban a derivar todas las naciones que poblarían el mundo. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Estos fueron los constructores del arca. Ese es el primer punto. ¿Sabe que Dios es exigente, hermano? Dios exige en su servicio gente intachable, impoluta. Este era el caso de Noé, Sem, Cam y Jafet. Para construir el arca, Dios dijo que sea alguien justo, que sea alguien perfecto, que sea alguien que camine con Dios. Amén. Por eso Noé halló gracia delante de Dios. Los demás no. En todas sus generaciones él fue perfecto. Amén. De hecho, la iglesia primitiva transmitía este mismo principio del carácter de Dios, aún para servir a las mesas. En el libro de Hechos, capítulo 6, Pedro dice a los demás apóstoles: no es justo que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas y descuidemos el ministerio de la oración y la palabra. Búsquense entre vosotros 7 hermanos que tengan estas cualidades, llenos del Espíritu Santo, buen testimonio de fe y de sabiduría. Amén. Buen testimonio, bendito sea el Señor. Que sean intachables. Amén. Solamente para servir a las mesas. Gloria sea al Señor. Pero hoy en día, lamentablemente, los hombres, para hacer la obra de Dios, no tienen en cuenta el carácter de Dios, lo que Dios exige, y ponen a cualquiera. Porque toca bonito la guitarra, porque canta bonito, porque predica bonito, porque tiene títulos bonitos, porque tiene billetico bonito. Entonces a ellos sí los ponen, bendito sea el Señor. Amén. No importa si esa persona no tenga un buen testimonio, no importa si él manchó el testimonio del ministerio, no importa si cayó en adulterio, si cayó en fornicación, no importa si ha tenido 2, 3 mujeres, no importa. Ese es el estándar de los hombres corrompidos, malvados, perversos. Pero el estándar de Dios permanece. La Biblia le dice: el fundamento de Dios permanece. Amén. Dice la Biblia: apártese ni a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que conoce, Señor, a los que son suyos. Benditos. Eso lo dice 2 Timoteo capítulo 2. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Uy, pastor, o sea que con usted todos están perdidos. No. Dios tiene misericordia. Los sacerdotes que pecaron en el exilio, que volvieron idólatras, el Señor dijo: sí, ellos en Ezequiel capítulo 44 dice: ellos mancharon el testimonio, dice la escritura, yéndose tras otros dioses. Dice: no me servirán en las cosas santas, servirán solamente de porteros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Pero hoy en día, hermano, un pastor cae en adulterio y la misión lo manda de vacaciones por otro lado, supuestamente restaurando, y por ahí le asignan otra iglesia. Alabanzas al Señor. Mire que Noé era justo, justificado por la sangre de Cristo. Era perfecto. Amén. No tenía nada de que lo acusaran. Y era, hermano, caminaba con Dios. Tenía comunión con Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Cualidades que hoy en día no tienen en cuenta. Amén. Los líderes hoy tienen en cuenta el que más. ¿Cierto que sí? Qué tristeza, es lamentable, bendito sea el Señor. Pero no importa si no nos tienen en cuenta el hombre, Dios sí nos tiene en cuenta, bendito sea el Señor. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre Noé. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Aleluya, sentimos, we feel the glory of God. Amén. Alabanzas a Jesús. Dios le bendiga desde Bogotá, Radio Cristiana Emanuel. Amén. Bendiciones, pastor, desde Argentina, Mary Silvia Acosta. Alabanzas al Señor. Ayer Dios nos dio un culto glorioso. Anoche nos llenamos de la presencia del Señor. Amén. Seguimos. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Estos fueron los constructores del arca. Es que mire, hermano, perdone la expresión, hermano, para las cosas sagradas de Dios, las cosas de Dios, usted no puede poner a cualquiera, hermano. Usted no puede colocar a un impío. Si solamente para servir la comida, las mesas, la iglesia primitiva tuvo en cuenta buen testimonio, llenos de fe, llenos de sabiduría, amén, llenos del Espíritu Santo, solamente para servir a las mesas. Es lamentable la desgracia que hemos caído, hermano, que porque tiene la cara bonita, que porque tiene una cuenta bancaria bonita, lo ponemos sin importar su vida espiritual, sin importar si está o no está lleno de Dios, si tiene o no tiene buen testimonio, si tiene sabiduría o no tiene sabiduría, si es una persona apta, aprobada
usada por Dios. ¡Qué lamentable! Amén. Dios escogió a Noé, Sem, Cam y Jafet para construir el arca porque era algo sagrado en el cual había salvación. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Santo, we praise the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Seguimos. Verso 11 y 12. Alabanzas al Señor. Alabanza. Ahora vamos a ver los que no estarían en el arca. Estos serían los mismos que causarían el juicio de Dios. Los que no estarían en el arca. Primero vimos los constructores del arca. Ahora vamos a ver los que no estarían en el arca. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. El término corrompió está repetido 3 veces en estos 2 versículos, segmentos. Shakath se llama en inglés. Shakath. Amén. Shaka significa arruinar, significa dañar. Esto indica que esta generación que Dios había bendecido, pues pertenecían a los hijos de Dios, pero se mezclaron con los hijos de los hombres. Se arruinaron o se dañaron moralmente. Dice delante de Dios. Se corrompió la tierra delante de Dios. Muestra que las acciones de los que se fueron para la tierra de Caín para unirse a estas mujeres lo hicieron conscientemente que Dios les iba a pedir cuentas de estos actos. Delante de Dios se corrompió la tierra, delante de Dios. Sabían que Dios los estaba viendo, hermanos. Y así hay gente que se corrompe, que se daña siendo consciente que Dios lo está viendo. Eso se llama un pecado, se llama en Hebreos capítulo 10, verso 26. Si después de haber conocido la verdad pecamos voluntariamente, ya no queda remedio, dice la Escritura. Después de haber conocido el camino de la verdad, ya no queda remedio. Eso es pecar voluntariamente, sabiendo que es delante de Dios, sin una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque si la ley de Moisés, el que la quebrantare por 2 o 3 testigos morir irrepresiblemente, ¿cuánto más aquel que peca voluntariamente? Amén. Conscientemente que peca, sabe que Dios lo está viendo, pisotea al Hijo de Dios. ¿Cuánto más castigo merece aquel que pisoteara al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre de Cristo o hiciera la afrenta al Espíritu de gracia? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. Amén. Estos pecaron delante de Dios, lo hicieron conscientemente. Y dice la Biblia, amén, en el verso en el verso 11, se corrompió la tierra delante de Dios, o sea, lo hicieron conscientemente. Y estaba la tierra llena de violencia. Amén. La palabra violencia implica ataque de pelea mano a mano. Amén. Las armas inventadas por Tubal Caín, el hijo de Lamec. Amén. El último descendiente de Caín. Amén. Y el ejemplo de Lamec, quien mató a un joven, de acuerdo a Génesis capítulo 4. Sirvieron como estímulo para incrementar el crimen en aquellos días. También el reclamo que se hacían estas 2 generaciones, los hijos de Dios y los hijos de Caín, de ser la verdadera simiente o descendencia de la mujer que aplastaría al diablo, hizo que se mataran unos a otros. Amén. Dice la Biblia, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente del diablo, por supuesto, y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Ya era el Mesías. Amén. Pero todos se creían Mesías. Y con el derecho de aplastar cabezas en aquel entonces. La violencia se había incrementado. Estaba la tierra llena de violencia. Es más, el historiador Josefo, aquí tengo los libros, me disculpa. Alabanzas a Jesús. Estos son los libros. Cuando por la gracia de Dios me permitió ir a Estados Unidos, los vi en un lugar hermosísimos. Works of Josephus, las obras de Josefo, antigüedades judías. Josefo, un historiador en la época de Cristo, para esa época de Cristo, este historiador Josefo escribió que Noé huyó del lugar donde estaba la familia de los hijos de Dios,
tuvo que huir porque ya se había invadido de personas de los descendientes de Set, amén. Tuvo que huir de esos lugares para salvaguardar su vida. Miren lo que dice Josefo en Antigüedades, en el libro 1:3:1. Dice, pero Noé estaba muy incómodo con lo que hicieron, amén, la mezcla de los hijos de Dios y las mujeres de Caín. Y disgustado por su conducta, los persuadió para que cambiaran sus disposiciones y sus actos para mejor. Pero al ver que no cedieron ante él, sino que eran esclavos de sus perversos placeres, temió Noé que lo mataran a él junto con su esposa e hijos y los que se habían casado. Así que se fue de esa tierra, dice Antigüedades del libro de las obras de Josefo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? La tierra estaba llena de violencia. Alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Estamos viviendo la misma época. La misma época. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se daban en casamiento y la tierra se llenó de violencia. Estamos en una sociedad, hermano, violenta. Alabanzas al Señor. Bendito sea. Hasta la misma iglesia, hermanos. Eso lo escribió Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando hay cristianos que están en la carne, hermanos, son explosivos, no suprimen ese deseo de la ira, no lo controlan, bendito. Son iracundos, soberbios. Ay, Dios santo, bendito sea el Señor. Qué tremendo. Alabanzas a Jesús. Paola, lindo, Dios le bendiga, me alegro en saludarla, qué bendición, muchos recuerdos de usted, de la niña, ya ahorita esta señorita, felicitaciones por sus estudios y sus logros, que el Señor le bendiga. Bueno, continuamos acá en este estudio por la gracia del Señor, amén, alabanzas a Jesús. Vamos al verso 12, leamos el verso 12, dice la escritura, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Recuerden, le estoy hablando el arca de Noé. Recuerden, les hablé ya de los constructores y tripulantes del arca. Ahora estoy hablando de los que no estarían dentro del arca. ¿Y quiénes son los que se corrompieron? Amén. Los que se dañaron, se corrompieron. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Se corrompieron. Ahora en el verso 12 Dios hace una segunda evaluación a la tierra. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba. La primera está en Génesis 6:5. Amén. Y miró Dios la tierra, 4 y 5, perdón. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Con una sola mirada Dios evaluó a toda la humanidad en un mismo instante. Amén. Salmo 33, del 13 al 15, dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Verso 15, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Qué tremendo. Amén. En esta segunda ocasión Dios vio de que ya todos estaban listos para el juicio. Ninguno estaba apto para entrar en el arca, solamente Noé y su familia. La razón por la que toda la humanidad estaba perdida, lo dice el mismo verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hago un paréntesis. La teología determinista de los reformados, ellos creen en un sinnúmero de doctrinas que nosotros no creemos. Amén. Los reformados creen en la doctrina de los pactos, en la doctrina de la soberanía de Dios de una forma distorsionada a la bíblica y a la histórica. Y entre ellos creen el famoso TULIP, Total Depravity, amén, la U, Unconditional Election, amén, Limited Atonement, y esa es la L. La I es Irresistible Grace, y la última, la P, Perseverance of the Saints, TULIP, que es las doctrinas básicas de los reformados. En la doctrina de la total depravación, ellos enseñan que todos los seres humanos estábamos en Adán,
Otros dicen que era la cabeza federal, que él nos representó, que cuando Adán peca, todos pecamos en Adán, citando Romanos 5:12 de una forma distorsionada. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces ellos dicen de que como todos estábamos en Adán, todos heredamos el pecado de Adán, heredamos la condenación de Adán, heredamos la naturaleza caída de Adán, que es supuestamente una naturaleza pecaminosa. Ojo con ese lenguaje. En la Escritura Nuevo Testamento nunca se dice naturaleza pecaminosa. Si lo dicen las nuevas versiones, es una mala traducción. La Biblia habla de que la carne es débil, pero que no es pecaminosa. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque el Señor vivió en una carne como nosotros también. Entonces ellos dicen, los calvinistas, los reformados, dicen de que todo ser humano nace totalmente depravado, totalmente inhabilitado. Y citan Génesis 6:5, y vio Dios que el todo intento del corazón era de continuo al mal, todo pensamiento era malo, y que esa es la condición del hombre. Ellos citan, pero ellos no citan el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es, lo acabamos de leer, Génesis 6:12. Toda la tierra, dice, toda la carne había corrompido su camino, dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que Dios no los creó corrompidos. Amén. Todos no nacieron corrompidos, como lo enseña el calvinismo, o totalmente depravados. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? No. La gente se corrompió, la gente se dañó. Si decimos que todos nacen totalmente depravados, con un corazón totalmente corrompido, entonces no seríamos rebeldes ante Dios, sino más bien víctimas de Dios, porque Él así nos crea. Amén. Qué tremenda blasfemia. ¿Cuántos alabamos al Señor? El hombre se corrompió, y no se corrompió desde la niñez. Los niños nacen inocentes, ingenuos, nacen puros. Amén. Es nosotros los que lo corrompemos con nuestros actos, con nuestras formas como dice 1 Pedro 1:18, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres. Ellos heredan nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestra religión, todo lo heredan de nosotros, y así como nosotros actuamos, ellos actúan, bendito sea el Señor, pero no heredan el pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. El joven se corrompe, se daña desde su juventud, dice la Escritura. Génesis 8:21, después de que Noé sale del arca y Noé ofrece sacrificio delante de Dios, dice, percibió Jehová olor grato, y dijo Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde la niñez. El ser humano se corrompió, por eso no entraron en el arca. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Segunda de Pedro capítulo 1 y 2 habla ese texto de corrupción, pero corrupción no física. Para eso tendríamos que hablar sobre las leyes de la termodinámica. Amén. La materia no se destruye, sino se transforma. No estamos hablando de ese tipo de corrupción, estamos hablando de la corrupción moral. Amén. Ni siquiera de la política, porque hay cristianos que son inclinados a ciertos partidos políticos y hablan contra los robos del erario público y la corrupción política, monetaria, etcétera. El más grande pecado, no, más que la corrupción política o económica, es la corrupción moral. Esa es la que trae juicio ante Dios. Amén. Por eso Dios juzgó a Sodoma y Gomorra por su corrupción moral, no por su corrupción política ni económica. No hay otra nación o otro pueblo que Dios haya castigado directamente por corrupción política o económica. Él sí los castigó por la corrupción moral, que es lo que corrompe, degrada y ofende a Dios. Son pecados más graves. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. La corrupción moral. Segunda de Pedro capítulo 1 y 2 habla que nosotros nos escapamos de esa corrupción, de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, amén. Seguimos. Ya hablé primero los constructores y los tripulantes del arca. Segundo, los que no iban a estar en el arca, que eran los corrompidos moralmente, para que usted entienda en una sola frase. ¿Quiénes no iban a entrar? Los corrompidos. ¿Por qué?
porque ellos se habían corrompido, dice la Biblia, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que todos los que se habían corrompido, se habían dañado, malogrado, amén, no entrarían en el arca. De igual manera, los que vamos para el cielo no pueden ser gente dañada, corrompida, tiene que ser gente nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. A new creature is in Christ. Aleluya. Ahora veamos, ya vimos los que no estarían dentro del arca, que serían los que se corrompieron. Tercer punto. Amén. El destino de los que estarían fuera del arca. Porque estamos hablando todo alrededor del arca. Génesis 6:13, vamos a leer. Y dijo Dios a Noé, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Amén. Ese es el destino, el fin. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ese es el destino de los que estarían fuera del arca, perecer en ese juicio. He decidido el fin de todo ser, tanto hombres como animales. ¿Sabe que Dios le habló a Noé 3 veces antes del diluvio? La primera vez fue en visión, mostrándole la causa de la maldad mundial. Génesis 6, del 1 al 8. Eso lo vimos el día lunes y martes. Amén. Cuando Noé tenía 480 años, amén, él tuvo esa visión. Y el Señor le dijo, le daré 120 años, no serán más los días. La segunda vez que Dios le habla a Noé ya no es en visión, es entre el año 540 y 600 de la vida de Noé. Amén, cuando sus hijos ya estaban casados. En el verso 18, porque aquí en el verso 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Dios le está hablando a Noé, pero en el verso 18 le habla de sus hijos y de sus esposas, o sea, las nueras de Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea que cuando Dios le habla a Noé, estamos hablando de la segunda vez que le habla, más o menos entre el año 540 y 600 de la vida de Noé. Al año 600 de la vida de Noé es que ocurre el diluvio, bendito sea el Señor. Y digo 40 suponiendo que ya a esa edad, 40 o 50 años, tenían los hijos Sem, Cam y Jafet. Sem es el mayor, Cam el que le sigue, Jafet el menor. Amén. Entonces ya estaban casados. Podría ser en el año 550 de la vida de Noé, podría ser en el año 560 o 570. Amén. Para construir esta arca de la salvación. No fueron 100 años en que él la construyó, como algunos predicadores dicen. Amén, porque en Génesis 6:13 Dios le dice que el fin, en Génesis 6:18 ya sus hijos estaban grandes y los hijos los tuvo a los 500 años de su vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y la tercera vez que Dios le habla a Noé es 7 días antes del diluvio, Génesis 7, verso 1 y verso 4. Amén. La primera vez fue en una visión. La segunda y la tercera fue audiblemente. Dios le dice, he decidido el fin de todo ser. Amén. La advertencia de un diluvio, Génesis 6, del 6 al 7, fue una comunicación divina, no dada desde los días de Enoc. Dios habló a esa generación a través de Enoc, entre el año 687 y el año 987 de la creación. Pero parece ser que es el primer mensaje de Dios, que en el primer mensaje de Dios fue cuando éste tenía más o menos 480 años, porque él dijo sus días eran 120. Fueron los 120 años de misericordia que Dios le dio a esa generación, y en el año 600 de la vida de Noé fue que vino el diluvio. Alguien se preguntará, ¿de dónde saca usted eso de que Dios le dio esa visión de Génesis 6 del 1 al 8? Para citarle una fuente primaria, usted lo puede encontrar en el Targum Neofití, amén, que es literatura judía, en el capítulo 7:11, Targum Neofití lo puede encontrar. Está en latín, está en hebreo y está en inglés, bendito sea el Señor. Lo siento, I'm sorry, si no, pues no conoce uno de esos 3 idiomas, pero ahí lo puede encontrar. ¿Cuánto alabamos al Señor?
En esta segunda vez que Dios le habla y le dice, he decidido el fin de todo ser, amén, la cita el escritor de Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, del fin de todo ser, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Lo que no se veía en aquel entonces era un juicio semejante a este. Lluvias y ellos veían, bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Lo que no se veía era una inundación mundial. Eso parecía una locura para los habitantes antidiluvianos. Amén. Eso sería la inversión de la creación. Algunos teólogos dicen la anticreación, pero no creo que sea anticreación. Ese término, concepto, más bien sería la creación inversa, que se devuelve. Bendito sea el Señor. ¿Por qué se devuelve? Porque en el tercer día, amén, alabanzas a Jesús. Génesis 1 del 9 al 10 dice, dijo también Dios, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Amén. Y se juntaron porque todo era un solo océano. Este planeta era solo un océano de agua. Y el Señor dice, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y se retiran las aguas y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora Dios va a traer de nuevo las aguas y las va a descender de arriba de los cielos, donde las puso por encima de la expansión, las llamadas cataratas. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que después de que Noé recibió esta advertencia del diluvio, de las cosas que aún no se veían, amén, y recibió las instrucciones de hacer el arca, que ahorita lo vamos a ver, y empezó a trabajar, la gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo, Noé? ¿Por qué está cortando tanta madera? Amén. Y él les predicaba este mensaje, la inversión del día tercero. O sea, para esa generación eso era una locura. Amén. Este hombre está loco. Que Dios va a inundar las aguas como estaban en el principio, antes de la tercera fase de la creación, que se va a volver todo aguas, que el planeta Tierra va a quedar solamente agua y que no va a haber nada seco. Es una locura. Dios no va a hacer eso. Dios es bueno, Dios es amor. Ahí sí reclaman los que justifican el pecado y no se quieren apartar. Dios es amor. God is love. Bendito sea el Señor. Eso es una locura para ellos, decían eso. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero no era una locura. De hecho, el apóstol Pedro hace una alusión a esta burla de esos habitantes, de esos Gibor. Amén. Porque recuerde que la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres dieron como resultado los Gibor, los poderosos, que eran hombres de renombre. Amén. Poderoso significa Gibor, así como lo fue Nimrod en Génesis 10:8, que era poderoso contra Jehová, que era cazador de hombres. Estos Gibor tal vez vendrían. Amén. Ya Noé había abandonado esos lugares, como lo dijo Josefo. Amén. Y sin embargo venían y se burlaban de él. Bendito sea el Señor. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 3, Pedro dice, haciendo alusión a esta burla, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y el apóstol dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, lo seco, que proviene del agua, amén, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció negado de agua. Se burlaban de Noé también, hermanos, así como también se burlan de nosotros, porque predicamos que Cristo viene. Y ya más de uno está diciendo, ay, los que decían que Cristo viene, miren, no ha venido, vamos a salir de la cuarentena, y todo el mundo sigue igual. Sí, pero estos son ignorantes, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra, que proviene del agua en el día tercero, y por el agua subsiste, por lo cual
El mundo entonces, cuando Dios ordenó que las aguas se soltaran, se rompieron las fuentes de los abismos, se rompieron las cataratas de los cielos, hermano, por 40 días llovió y todo el planeta Tierra se inundó de agua y volvió a su estado primigenio, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y no había nada seco, nothing dry in those days. We praise the name of the Lord Jesus. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Fue advertido de cosas que no se veían y la gente se burlaba. Noé era un hombre devoto. Tal vez se aferraría a la revelación de Enoc para predicar su mensaje del juicio final. Judas 1, del verso 13 al 14. Veía yo al Señor viniendo con sus santas decenas de millares para castigar, y a los impíos que hicieron sus obras impías. Bendito sea el Señor. Noé tenía acceso a esa profecía y la creía, que Dios iba a juzgar. Y cuando Dios le habló, gloria a Dios, fue advertido por Dios. Amén. ¿Cuál es el destino? Recuerde, el primer punto, los constructores y tripulantes del arca. El segundo punto que les acabé de hablar es los que no estarían en el arca, fueron los corrompidos, los que se corrompieron. El tercer punto, el destino de los que estarían fuera del arca, que sería el fin de todo ser. Bendito sea el Señor. Amén. El destino de los que no estarían dentro del arca sería la destrucción total. Dios no lo hace por capricho, no lo hace impulsivamente, sino lo hace por causa de su justicia, la cual demandaba castigo a los culpables. Dios es justo, el juez justo. Si Él no castiga al culpable, Dios dejaría de ser Dios. Si un juez no hace justicia, dejaría de ser juez, se volvería corrupto y Dios no dejará de ser Dios justo. El verso 13 dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Por esa causa Dios tomó la decisión de destruirlos. Dijo pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Alabanzas a Jesús. ¿Cuánto nos estamos gozando? Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga al hermano Aristides Castro. Un abrazo, una bendición oírle. Gloria a Dios. Lo mismo, amado hermano. Por ahí a ratos paso por su canal también y lo oigo por momentico. No mucho tiempo porque estoy ocupado, pero también me alegro por su ministerio. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Que el Señor le prospere y le siga usando. Bendito sea el Señor. Amén. Seguimos con la ayuda del Señor. Gloria sea al Señor. Vamos ahora a ver el diseño y las medidas del arca, del verso 14 al 16. Dice la escritura el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la alcafatearás con brea por dentro y por fuera. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Dios no exige más allá de lo que nosotros no podemos dar. Si Dios le dio la orden a Noé, hazte un arca de madera de gofer, que puede ser, algunos autores dicen que ciprés, otro cedro, otro que espino, etc. No hay una definición, esa palabra gofer no es muy conocida. Amén. Es porque si Dios le dijo, hazte un arca de ese material, es porque Noé tenía las herramientas de trabajo, tenía acceso a la materia prima, es decir, a esos árboles, tenía los conocimientos, tenía las capacidades, tenía la experiencia. Amén. Por algo su padre lo llamó consuelo o descanso. Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé es un contemporáneo de Tubal-Caín, que fue herrero. Pero este hombre utilizó su habilidad de crear herramientas de trabajo para también crear armas. Por eso se llenó la tierra de violencia. Hazte un arca. Si Dios le dice, no, hazte un arca, era porque Él podía. Porque Dios no exige más allá de lo que no podamos hacer. La palabra arca, teba en hebreo, es la misma usada para describir la arquilla donde Moisés fue puesto en Éxodo 2.
versos 3 y 5, donde la mamá la puso. Porque recuerde que el mandato de Faraón era: todo varón de los hebreos que usted encuentre, le decía a los judíos, entre las casas, arránquelo de sus manos, vaya al río Nilo y tírelo. Amén. Porque las parteras salvaron la vida de los varones. Entonces ahora intensificó el decreto al Faraón: agarren los hijos de las hebreas y tírenlo al río Nilo. Amén. Y dice la escritura que la mamá de Moisés puso al bebé en una canastilla, en un arca, en una tebá, el mismo término hebreo al arca de Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Amén. Es la misma palabra usada para describir la arquilla, quien también sobrevivió navegando por encima de las aguas. Qué bendición, ¿cierto, hermano? En Dios no hay casualidades. Veamos el arca. Por dentro el arca no era vacía, sino que tenía diferentes compartimientos. Dice: harás aposentos en el arca. ¿Con qué fin? Con el fin de distribuir y ubicar a los pasajeros, los tripulantes y la alimentación. Amén. Y dice: y la alcafatearás con brea. Déjame leer ese texto. Y la 14. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatear en hebreo es kafer. Kafer. Esa palabra kafer significa expiación. Tremendo. Es la misma palabra hebrea que usa Moisés para definir expiación. Éxodo 30, verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová ese altar del sacrificio. Aleluya. Expiación significa kafer. Amén. ¿Qué significa eso? O sea, usted ponga la madera, únala, pero los orificios se puede meter el agua. ¿Qué vas a hacer? Vas a calafatear toda el arca, por fuera y por dentro. Y la palabra calafatear en hebreo es kafer, que significa expiación, que era la sangre que se derramaba para apaciguar la ira de Dios. Aleluya. Amén. También representa la sangre de Cristo. Kafer significa la sangre, este asfalto como el que usó para calafatear, esta brea que usó para calafatear las uniones de los árboles para que no se metiera el agua por dentro y por fuera, representa la sangre de Cristo. La brea no permitía que las aguas del juicio entraran. Así también la sangre expiatoria de Cristo nos protege del juicio de Dios. Por eso debemos estar rociados por la sangre de Cristo. 1 de Pedro 1, 2 y 3. Fuimos escogidos en el conocimiento previo de prognosis del Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos rociados por la sangre de Cristo. Que por fuera estemos rociados, pero por dentro también estemos lavados. 1 de Juan capítulo 1 verso 7 dice, o 5, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Que la sangre de Cristo esté en nuestro interior y esté por fuera para librarnos del juicio venidero. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos nos gozamos, amados hermanos? Alabanzas al Señor. Me gozo con esta palabra. Seguimos. Ahora veamos las dimensiones del arca. En el verso 15 dice la escritura, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, o sea, de larga, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Amén. La Reina Valera 2015 dice, hazla de esta manera, de 140 metros de larga. 140 metros de larga, casi 2 cuadras de largas, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Obviamente las medidas que está hablando es de codos, pero los teólogos saben de que, y los académicos saben de que
no está definido cuánto representa un codo. Codo en el tiempo de Jesús representaba de aquí a aquí casi 45 o 50 centímetros. Amén. No se sabe cuánto, si abarcaría más. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. Quiero compartirles un comentario bíblico ilustrado. Dice así: aunque no sabemos exactamente cuánto medía un codo en aquel tiempo, posteriormente eran unos 45 centímetros, dando al arca una dimensión de unos 135 metros o casi 140 metros de largo, 22 y medio de ancho, 22 metros, y 13 metros de alto, con un desplazamiento de 20.000 toneladas y una capacidad de carga de 14.000 toneladas brutas. Su capacidad de carga equivalía a la de 522 vagones de ferrocarril. Cada uno tiene capacidad para 240 ovejas. Solo se requerían 188 vagones para cargar 45.000 animales del tamaño de una oveja, lo que dejaría 3 trenes de 104 vagones cada uno para la comida, la familia de Noé y espacio para los animales. Hoy se ha estimado que existen 17.600 especies de animales, lo que hace que 45.000 sea una buena aproximación al número en que Noé pudo haber llevado en el arca. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Creo que esta información me pareció, pues yo leo en inglés, pero me pareció razonable compartirla con ustedes. Espero que me hayan entendido. Bendito sea el Señor. De hecho, en Estados Unidos, una compañía de cristianos privada, por supuesto, se creó un arca con las mismas dimensiones. Yo quiero compartirles a ustedes un artículo que es traducido de un periódico importante de Estados Unidos, y lo voy a compartir para que lo leamos todos. Amén. Con respecto al arca del pacto, que hicieron en Estados Unidos una copia, una réplica exacta del arca de Noé. Aquí está: visita la polémica arca de Noé de tamaño real en Estados Unidos. Bendito sea el Señor. Amén. Así es por dentro, los compartimientos. Alabanzas al Señor. Amén. Esta es la anchura, como ustedes la pueden ver. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bien grande. Amén. Esta es la altura para que ustedes la puedan ver. Precioso, ¿cierto? Obviamente que para el tiempo del arca no habían, bueno, alabanzas al Señor. Disculpe, hermano, se me fue la mano volviendo. Esta es la primera fotografía. Hacen esas jaulas, obviamente no sabemos si existían o no dinosaurios, pero los pusieron para llamar la atracción. Dice el artículo, con los 300 codos de largo, 50 de ancho y 20 de altura, que dice la Biblia, una nueva arca de Noé acaba de abrir sus puertas en Kentucky, Estados Unidos, tras años de controversias. La enorme embarcación es la pieza central de un parque temático religioso llamado Ark Encounter, y su construcción tomó 6 años y $100 millones de presupuesto. Amén. Financiados con donaciones privadas. El arca está construida con 7.787 metros cúbicos de madera, distribuido en 155 metros de largo, amén, 26 metros de ancho y 15 de altura. Las mismas medidas en codos de 50 centímetros que le ordenó Dios a Noé, según el libro de Génesis. En su interior hay 3 cubiertas de lo que llaman entretenimiento educativo sobre la historia del famoso diluvio universal, con 100 modelos de animales antiguos modernos. La Biblia no habla de que hubiera dinosaurios en el arca de Noé, pero los creadores de este parque quisieron añadirlo para explicar que incluso las criaturas prehistóricas fueron creadas por Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Mire, entonces vamos a ver las fotografías por dentro. Amén. Las distribuciones, el arca completa de largo, amén, y de alto. Qué precioso. ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué bueno es el Señor. Quise compartirles ese artículo, me pareció interesante. Espero que no me malinterpreten. No estoy diciendo de que ese era el diseño exacto, porque para conocer el diseño exacto tendríamos que haber estado allá, viendo el arca de Noé. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos nos hemos gozado, hermanos? Nos estamos gozando, hermanos. Gloria sea al Señor. Amén.
Alabanzas a Jesús. Estas son las medidas. Gloria sea Dios. Seguimos. Alabanzas al Señor. El arca tenía 3 compartimientos o 3 pisos y solo 2 formas de acceso. Una comunicación al exterior, que era la puerta principal, y una que tenía una ventana hecha en la parte de arriba. Leemos el verso 16 para comprenderlo mejor. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación, o sea, 50 centímetros de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, o sea, 3 pisos, 3 grandes compartimientos. Amén. La ventana de arriba sirvió para la entrada de luz y aire durante el año que el arca estuvo por encima de las aguas. Durante todo el año en que ellos estuvieron dentro del arca, porque eso duró un año. Ya vamos a hablar acerca de eso. La lluvia cayó por 40 días seguidos, y aquí en nuestro territorio colombiano solamente tantos minutos de lluvia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y causan inundaciones, hermano. Usted se imagina 40 días llover sin parar. ¡Oh, terrible! Amén. Entonces esa ventana servía para entrada de luz y aire durante el año que duraron ellos dentro del arca, y para visualizar el entorno, para mirar hacia afuera. Génesis 8, del verso 6 al 8, aquí le da la utilidad a Noé por primera vez. Sucedió que al cabo de 40 días, amén, después de que las aguas empezaron a descender, abrió Noé la ventana. Después vamos a hablar acerca de eso. Abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Luego el cuervo se devuelve porque no había lugar para sentar. Luego envió también desde esa ventana, una paloma. Esa era la función de la ventana. Bendito sea el Señor. Amén. No le doy tipología, no le doy aplicación a nada de eso, porque eso es secundario. Porque hay gente que predica cosas secundarias del texto bíblico, que la mesa, que la silla, que el hueco, que la pared, que la nube, viene una nube. Eso es secundario. El mensaje principal del evangelio es la redención, no la nube, ni los árboles, ni nada de eso. Amén. La puerta principal era para la entrada de los ocupantes, la entrada de salvación. Ahí sí le doy un tipo de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Y la puerta está abierta del arca. Amén. El que entre por mí será salvo, que entre por el único camino al cielo, el Señor Jesús. Pero pronto esa puerta se va a cerrar en este mundo pervertido. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos al quinto punto, el último punto, el propósito del arca. Desde el verso 17 al verso 22. Llevamos 1 hora, 8 minutos, pero hablemos del propósito del arca. Es triple. Amén. 3 propósitos. Primero, para separar la vida de la muerte. Segundo, para preservar la raza humana y los animales. Y tercero, para el almacenamiento de alimento. Hablemos el primer propósito, para separar la vida de la muerte. O sea, dentro del arca estaría la vida, afuera del arca estaría la muerte, y en medio de la vida y la muerte estaría el arca. Amén. Afuera estaría el juicio de Dios, adentro estaría la salvación. Y en medio de la salvación, y en medio del juicio de Dios, en medio de la vida, y en medio de la muerte, estaría el arca, un tipo del Señor Jesucristo, que estaba alcafateada con brea, que significa la expiación del Señor Jesús. Génesis 6, 17. Amén. He aquí que yo traigo un diluvio. Amén. Ese es el propósito del arca. Separar la vida de la muerte. Dentro del arca estaría la vida, afuera estaría la muerte. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra. O sea, afuera del arca estaría la muerte, el juicio de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Afuera estaría la muerte. Este verso es el verso paralelo del verso 13 de Génesis 6:13. Amén. Y cuando se habla de 2 veces, el verso 17 y el verso 13, que es paralelo, que es igual, está confirmando que el juicio es irrevocable, que es algo que Dios va a hacer, como José se lo dijo al
al copero, al panadero, Génesis 41:32. Y es 2 veces porque es seguro lo que Dios va a hacer. El apóstol Pedro usó la figura del diluvio como un tipo de muerte. Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, que haya vida, que haya vida. Amén. O sea, el diluvio es tipo de muerte. Lo mismo, Pedro usó el diluvio como tipo de muerte, como el bautismo, donde la persona se hunde. Lo mismo sucede en el bautismo. Cuando la Biblia dice en Romanos 6:4 que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, para salir de las aguas, para tener una nueva vida en Cristo. Lo mismo pasa con el bautismo. Amén. Las aguas sepultan al viejo hombre y muere el viejo hombre para salir una nueva criatura. En primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22, dice el apóstol Pedro que el Señor Jesucristo, cuando muere, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero que Él quedó vivo en el Espíritu. Y Él, cuando Él muere, Él va al paraíso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el corazón de la tierra, en el seno de Abraham, pero también fue al infierno. En el verso 19 dice, el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verso 21 dice que ese diluvio representa el bautismo. El bautismo que corresponde esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido a los cielos está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridad y potestades. No que el bautismo sea la salvación, porque el bautismo no murió por mis pecados, ni expió mis pecados, ni apaciguó la ira, sino que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, o sea que la persona representa la muerte del ser humano al pecado, al mundo, y sale a una nueva vida. De igual manera, el arca representa el bautismo de Noé, de Sem, Cam y Jafet, que ellos entran al arca, el agua los cubre a todos. Todos los seres humanos de aquel entonces mueren porque fueron desobedientes, por eso fue el Señor y les predicó, no para salvación, amén. Y ellos salieron a una nueva vida en Cristo, y Dios los bendijo, les dijo multiplicad y fructificad, amén. De igual manera, el cristiano va a las aguas, se mete, deja al viejo hombre, sale el nuevo hombre de las aguas o de ese diluvio, amén, una nueva criatura, como Noé, Sem, Cam y Jafet, y Dios lo bendice, le dice, fructifíquese y multiplíquese, amén. ¿Eso qué quiere decir? Vaya y haga más discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Yo me gozo con la palabra. No sé usted, amados hermanos, pero yo me gozo con la palabra, amén. Gloria a Dios. Ese es el primer propósito, para separar la vida de la muerte dentro del arca, para separar la vida de la muerte. Dentro del arca estaría la vida, afuera estaría el diluvio, el juicio, la muerte. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, amén, para destruir toda carne. El segundo propósito del arca era para preservar la raza humana y los animales. Verso 18, vamos a leerlo, ya estoy terminando, tranquilo hermanos, ya ahorita se puede ir para sus actividades. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. O sea que el propósito del arca era para salvación de su casa, dice Hebreos 11:7. Noé fue salvo de este diluvio porque la única razón por la cual el ser humano puede ser salvo o puede escapar de la ira de Dios es porque es justificado. Noé fue justo. El Señor lo declaró justo. Génesis 7:1. Amén. ¿Usted quiere ser salvo? Tiene que ser justificado en Cristo Jesús. O sea, el plan de Dios era de poblar la tierra con una generación bendecida para que continuara la misma genealogía de la mujer, la serpiente de Set, amén, enemiga de la serpiente, por supuesto. Hay comentaristas que dicen que el arca tenía suficiente espacio para otros seres humanos. El hecho de que solo fueron 8 salvos indica que ellos aceptaron los términos de Dios para ser salvos. Hay gente que quiere ser salva pero no acepta los términos de Dios y por eso van a perecer, por eso se van a condenar.
porque ellos quieren escoger un evangelio así, así. O sea, yo quiero la salvación, yo busco a Dios, pero en este aspecto yo no le cumplo al Señor. En los diezmos, en la ofrenda, yo no le cumplo al Señor. En la santidad externa, yo no le cumplo. Y cada quien escoge un puntico, y por ese puntico, lamentablemente, se pierden. Amén. Había espacio en el arca, pero no quisieron aceptar los términos de Dios. Amén. Dios tenga misericordia con todos nosotros. Amén. Que obedezcamos a Dios en todo. Ahora, el tercer propósito del arca era para almacenar alimentos. Verso 21. Estoy ya terminando. Amén. Verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea, quiere decirte que Noé era una persona que tenía comodidades económicas para aquel entonces. Amén. Que tenía acceso a todos estos alimentos. Dice la Biblia, toma contigo todo alimento que se coma, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Qué bueno que es atesorar, ¿cierto que sí? Amén. Atesorar para la vida. El Señor le dijo a los discípulos, hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Aquí esto se pierde. Como diciéndole Dios a Noé, si usted empieza a construir casas para sus hijos, aquí todo eso se va a quedar, se va a perder. Almacénelo y métalo todo adentro, donde no va a perecer. Y Dios también le dice a la iglesia, hagan tesoros, no acá en la tierra, sino arriba en los cielos, donde no se perece. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estoy terminando, amados hermanos. Ya estoy terminando. Qué bueno es el Señor. Ahora veamos la obediencia de Noé, el verso 22. Amén. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no se puso a escoger qué le gustaba o no le gustaba, no. Todo lo hizo exactamente. Amén. O sea que Noé creyó a esta advertencia, creyó a esta palabra y obedeció en fe a la voz de Dios, que le revelaba cosas nunca antes vistas para salvarse él y su familia. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, con temor, amén, eulabeonai, dice en griego, que es temor reverente, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Con temor preparó el arca. O sea, después de la revelación del juicio, Noé quedó aterrorizado, porque dice que con temor, amén, preparó el arca. Quedó aterrorizado por lo que iba a ocurrir, porque le creyó a Dios. Por eso con temor se ocupó de la construcción del único medio de salvación. Con temor preparó el arca. Amén. Y la iglesia sabe que va a venir los juicios de Dios sobre este mundo. Yo les expliqué el libro de Apocalipsis. Es para que tengamos temor de Dios. Temor reverente y preparemos nuestra casa, nuestra familia, para que podamos ser salvos. Porque el Señor nos libra de la ira venidera. La iglesia también debe ocuparse en la salvación con temor y temblor, como lo dice Filipenses 2. Temor reverente, inclusive al orar, como dice Hebreos 5:7. No como estos predicadores que le gritan y le dan orden a Dios. ¡Ay, Dios tiene que hacer algo, pero que lo haga ya! No, Dios no le puede dar órdenes. Hay que tener temor reverente. Hebreos 5:7 dice que el Señor se dirigía al Padre y fue oído a causa de su temor reverente, dice la Escritura. Después de que pasaron los años y los descendientes de Set, hijos de Dios, se corrompían más y más al mezclarse con las hijas de Caín, amén, y las traían al sitio de adoración y ofrecían sacrificio, pero sin arrepentimiento, Noé predicaba contra esta apostasía, esperando que se arrepintiesen, pero desobedecieron. Primera de Pedro 3:20 dice, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, dice la Nueva Versión Internacional. Desobedecieron. Hoy en día tenemos dos grupos: los que con temor hacen lo que Dios manda, temor reverente, porque dice que Noé hizo todo conforme a todo lo que Dios le mandó. Te preparó el arca con temor. Amén. Hoy en día están los que tienen temor de Dios y no lo hacen para el hombre, viven para Dios, por temor a Dios de lo que va a ocurrir, porque vamos a ser librados del juicio venidero. Amén. Y están los desobedientes. Media obediencia
es desobediencia total delante de Dios. Así es que no le obedezca a Dios a medias, amados hermanos, porque eso es desobediencia. Primera de Pedro 3:20 dice, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. La fe de Noé salvó a su familia, primera de Pedro 3:20, y condenó a los desobedientes. Hebreos 11:7 dice, por esa fe o esa obediencia a la palabra, condenó. Que condenó en griego es catacrino, que significa declarar culpable. Está en Mateo 12:41 esa palabra. Declaró culpable al mundo, a la humanidad pecadora, desobediente. Esta generación que oyó la predicación de la justicia de Dios, pero no obedeció, sino que siguieron pecando y pecaron hasta que no entró en el arca. Eso lo dice Mateo 24:38. Siguen comiendo y bebiendo, dándose casa, hasta que no entró en el arca. Ahí pararon de comer, pararon de rumbear, pararon de pecar. No pararon de pecar cuando murió Melquisedec, que era una señal del juicio de Dios. No quisieron entender el mensaje hasta que vino el diluvio, dice Mateo 24:39. Amén. Por la obediencia a la palabra de Dios, por esa fe, porque él hizo todo lo que Dios le mandó, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice Hebreos 11:7. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Toda la gloria y toda la honra pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte en todo, como Noé te obedeció en todo. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Permite que tus hijos, Señor, te obedezcan en todo, no a medias. Ayúdanos, Señor, a escapar de los juicios que vienen. Gracias por enseñarnos tu palabra. La gloria y la honra pertenece a ti. Te alabo y te bendigo. Te exalto, te doy la gloria, me humillo ante ti, Señor. Te pido por la salvación de mi esposa, de mis dos hijas, de Lía y de Hadassah, por mi salvación. Ayúdame, Señor, a preparar mi alma para tu venida, a estar preparado dentro del arca que está alcafateada con brea, que representa la sangre de Cristo, que impide que el juicio entre, Señor. Ayúdame a estar dentro del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a estar, que mi familia y yo seamos salvos de la ira venidera. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Si alguno quiere apoyar este ministerio con una ofrenda, debajo del video de YouTube está la forma como usted lo puede hacer. Si se siente tocado por Dios y quiere obedecerle a Dios, hazlo y nos vas a ayudar a seguir adelante con este ministerio. Que el Señor le bendiga. Nos veremos el día domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana en un precioso culto, y el lunes, que es festivo, no importa, yo le daré la enseñanza con ayuda del Señor, porque yo le cumplo es al Señor, no al hombre, sino a Dios, y Dios me ordenó, así lo hago, y Dios se encargará de mí. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Amén. Nos veremos el domingo.